tal ustedes? Hoy quiero llevar a su casa una entrevista sobre el tema constituyente. Y qué mejor que llevar un candidato, una persona que tiene una tremenda trayectoria tanto en su vida profesional como en la vida política. Para mí es un gusto conversar con el candidato Jorge Arancibia, Almirante Arancibia. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Un gusto de verte y escucharte, verte tan bien. A tus órdenes. Yo a usted lo veo, pero red social que pongo aparece usted, digamos. Aquí está, no sé por qué me recordó a Salvador Allende. En vez de 40 propuestas, usted tiene 31. Le faltan las 31 propuestas del almirante constituyente, de Arancibia constituyente. ¿De dónde sacó esta cosa de ponerle numerito a las propuestas? No, oye, eso deriva de lo siguiente. Cuando parte esta campaña, que es una campaña distinta, como tú sabes, en que se hace por redes sociales, una parte importante, a mí el grupo asesor me dice, oiga, usted tiene que hacer primero un relato. ¿Ah? Entonces yo hice un relato de mi vida, digamos. Después me dijeron, no, pero aparte del relato, usted tiene que fijar 3 pilares. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que es 3 pilares? 3 pilares donde usted fundamente qué cosas es la que usted va a centrar su puntería en la campaña. Perfecto, me organicé en esto y tengo mis 3 pilares, que el primero es modernización del Estado, el segundo es una seguridad, una seguridad integral, y el tercero es la educación, en un concepto más amplio. Y cada uno de esos pilares tiene para abajo una serie de ideas, ¿me entiendes tú? Que son para poner arriba de la mesa. Cuando tú cuentas esas ideas, son 31. Y por lo tanto, el equipo creativo que uno tiene siempre detrás de estas cuestiones dijo, en el mes de agosto, en el mes de marzo, donde se está empezando a volver a la actividad y a esto, vamos a poner las 31 ideas del almirante que equivalen a lo que está establecido en los 3 pilares míos. Esa es la mística del número. Coincidió con que el mes de marzo tiene 31 días, digamos. O sea, el acorazado de la derecha tiene 31 cañones. Pero eso es para partir conversando. Tengo mucha munición. Pero parece que la munición no le resultó. Quiero que me aclare un tema que me llamó la atención. Yo quería haber hecho empezar a hacer algunos contrapuntos y me dijeron que en los contrapuntos usted tuvo un problema con Esquella ¿qué le pasó? ¿En un foro? No, tuve fue un sistema, a ver, espérate, yo tú me conoces hace muchos años, y si tú me preguntas te voy a contestar y mi esquema de participación en algo es directa, clara. Yo creo que vas a quedar con esa imagen ahora y has quedado siempre con la idea que yo te contesto lo que me estás preguntando. Bueno, en ese contrapunto, que era entre paréntesis, no era contrapunto, era requete punto. O sea, yo estaba como contra 3, el que dirigía el programa, más 2 actores que eran contrarios a... ¿Usted fue a la red? A mí me agarró la red, digamos, y me envolvió y me pescó. Entonces, yo estaba llevando adelante el programa y lo estábamos llevando bien, había grandes acuerdos. Para mí, Esquella es un hombre que entiendo, y él lo ha dicho mucho, que está abierto al debate, pero llega cuando está terminando el programa, el doctor Esquella el profesor, aparece con un tema de legitimidad democrática, que habían candidatos a la constituyente que carecían de legitimidad democrática porque habían participado en el gobierno de las Fuerzas Armadas o estaban, ¿me entiendes tú? Y se tiró un bombazo de esa naturaleza al final del proceso, y lo encontré yo un poco grato. Lo encontré, digamos, yo no le habría hecho eso a él. Ahora, pero explíqueme una cosa. Es una cuestión tan simple. ¿Por qué podría ser ilegítimo que usted haya sido lo que haya sido? Porque usted es un ciudadano chileno y tiene derecho a participar como cualquiera, como un independiente o como un militante, como un marino, como un civil,
el que usted haya sido decán de X o haya sido comandante en jefe de Y, para equilibrar las cosas, no lo invalida, entiendo. ¿Cuál es el problema? Bueno, en lo personal, para mí no. Si lo que te digo es que me pareció que fue una mala munición que empleó al término del programa, como dejando en el aire, porque no hubo respuesta, ¿no? O sea, como dejando en el aire esta invalidación democrática, porque yo era oficial de la Marina para el gobierno de las Fuerzas Armadas, yo fui comandante en jefe en el periodo de transición, o sea, ya estaba ya liberado, yo fui elegido comandante en jefe por un presidente como Eduardo Frei, que ya estábamos en el proceso absolutamente normal. Es más, pues, yo cuando termino mi periodo en la Marina, y tú sabes, me presento candidato a senador, y yo saco la segunda más alta votación nacional. Entonces, si eso no es legitimación democrática, yo no sé qué es lo que sería, pero en todo caso, si a mí lo que me dejó un sabor amargo en la boca es el hecho de que este profesor, que yo le tenía en alta estima y un respeto como persona, haya empleado este concepto en un momento determinado, mientras la tercera persona que estaba en el triángulo aplaudía en forma entusiasta por lo que estaba diciendo el profesor. Es decir, pero precisemos el tema, porque usted entenderá de que, bueno, usted, no le voy a enseñar a usted ni estrategia, ni táctica, ni le voy a enseñar cómo enfrentar conflictos, por algo usted estaba acá en la institución, pero es que el tema es mucho más grande. Esto es una piñata, una cosa, una coma, frente al concepto que si usted lo eligen, va a estar sentado en una rueda con 155 personas, en las cuales, si también es elegido el señor Esquella, él va a ser uno de los menos extremos no va a ser de los extremos, un tipo clever, un tipo de centro izquierda, pero hay otros que pueden y que van a llegar y que representan otra idea, que probablemente pueden decirle cosas muy tremendas. Entonces usted tiene que blindarse para aquello. ¿Usted está preparado para aquello? No, desde luego. Es que ahí tú estás mencionando dos etapas distintas. Una son las actitudes y los procedimientos de campaña en los cuales tú estás tratando de vender un producto o de presentar un producto, porque yo ya estoy requete vendido y entiendo que él también, de presentar un producto en campaña. Y otra cosa muy distinta, estarnos después en la mesa, que fue lo que me pasó a mí cuando entré al Senado, y ahí en el Senado me encontraba yo con gente que era de otro sector al mío, pero que teníamos un debate abierto, inteligente. Él dice, el lenguaje crea mundo. No diga, él es vendido, soy vendido. Es decir, porque usted está vendido, usted podríamos decir, entre comillas, en talla, usted está vendido, debería estar vendido al oro norteamericano y el señor Esquella al oro del Kremlin. No bueno el término de vender, sino que mostrar lo que como candidatos son. Esto es lo que ustedes tienen que ser. Entonces, por eso yo le estoy preguntando lo que le estoy preguntando ahora, para que la gente lo conozca, sus capacidades, digamos. Tú me hiciste la pregunta de las 31 propuestas y te la contesté, digamos, a qué obedecía. En cuanto a este debate, entre comillas, que no fue debate, si fue un encuentro a tres bandas. Ok, pasemos eso. Vamos a temas de fondo, vamos a temas de las que se van a hablar. En la actual Constitución, hay una serie de quórum que son mucho más altos que los 2/3 en varias cosas. Especialmente en cuestiones que son más o menos importantes, en formación de leyes, en cuestiones de gran nivel. Vamos a lo principal. ¿Usted es partidario de mantener las estructuras de quórum? ¿Con qué postura usted va en relación, por ejemplo, a
la forma como se deben establecer los quórum internos que va a establecer esta nueva constitución? Mira, yo creo que van a facilitar o van a ayudar a buscar los grandes encuentros, los acuerdos, ¿no es cierto? Porque de alguna manera un punto A o un punto B o C que se discuta, para ser aprobado en definitiva va a tener que contar con un respaldo mayoritario de la gente que está sentada a la mesa. Se lo preciso, y no el 50 más 1. Se lo preciso para que la gente lo entienda, porque a lo mejor indudablemente, no a lo mejor. La gente que nos está viendo, en general, el chileno de la Constitución solo conoce el fin. La actual Constitución, en su artículo 66, establece las normas para poder interpretar los preceptos constitucionales, aprobar, derogar, modificar, etcétera, que establece un quórum de 4/7. Para la nueva Constitución que se va a hacer, ¿usted es partidario de mantener aquello que es una forma de mantenerlo más o menos inamovible, o buscar un quórum como el que está planteado de 2/3, o buscar un quórum mínimo del quórum de la simple mayoría? No, te contesto en simple. Yo creo que el quórum de los 2/3 que se fijó va a facilitar, en mi concepto, es una buena medida y va a facilitar los grandes acuerdos, porque una constitución en que va a tratar de unir el proyecto de Chile a futuro, ganada por el 50,1% con 50 más un voto, no es una buena respuesta. Nosotros esperamos ya traer un proyecto de vuelta que tenga realmente un respaldo importante de esta gente que fue elegida por el pueblo. O sea, los 2/3 me parecen bien. El punto a discutir, y que seguramente va a ser un punto que va a estar en el tema del reglamento cuando se establezca, y cada punto va a ser aprobado por 2/3. ¿Qué pasa con el número de artículos que definen una cosa como, por ejemplo, los derechos de agua, para ponerte un tema que va a estar? Entonces puede que el derecho de agua aparezca en 3 artículos distintos. Y entonces tú dices, el primero se aprueba por 2/3, el segundo se aprueba por 2/3, el tercero por 2/3. ¿Serán los 3 artículos ya aprobados consecuentes uno con el otro? Entonces la discusión va a estar en si, una vez aprobado cada artículo, después el conjunto de los 3 tiene que ser aprobado. Ese es un tema que se va a discutir. Si tú me preguntas a mí, yo creo que debiera haber una lógica de un razonamiento lógico entre los 3 artículos, pero probablemente se termine votando cada uno de ellos por 2/3, y si eso lo acuerda la mayoría, así vamos a actuar. Yo al entrevistar a algunos candidatos pienso en la lógica de que más o menos las estructuras similares a lo que hay se irán a mantener, pese a que hay algunos que dicen o piensan o analizan de que la Constitución en algunos países distintos a los americanos o a los nuestros son mucho más breves, que las constituciones europeas son más breves que las nuestras. Pero hoy día nuestra Constitución, en la relación y en lo que determina lo que son las Fuerzas Armadas, por ejemplo, las estructuras de orden y de seguridad pública, le establece un capítulo especial, que es el capítulo 11 de la actual Constitución. Y dentro de esa actual Constitución, después hay un capítulo posterior para una institución que usted la ha mencionado a propósito de lo que está pasando, el Consejo de Seguridad Nacional. Yo quisiera detenerme en ambas cosas porque usted tiene toda una expertise que es importante darlo a conocer. Primero, vamos a lo último, sus declaraciones. Usted le dijo al presidente por varios medios, ¿por qué no llama hoy día al Consejo de Seguridad Nacional? La llamada Consejo Superior, al Consejo de Seguridad Nacional. ¿Usted qué opina de esto? ¿Debe mantenerse esta estructura en la nueva Constitución? Yo creo que debe mantenerse esa estructura, y es más, yo haría que bajo ciertas condiciones o climas que está viviendo el país, el presidente tenga o sienta que esa atribución que él tiene de convocar al Consejo de Seguridad Nacional
sea más intensa. Al actual presidente parece que no le gusta, y a los presidentes como que no les gusta, porque esta es herencia del gobierno militar y tiene cierta connotación. Con el gobierno de Lagos, nosotros hicimos el cambio, yo era senador de la República, hicimos el cambio porque antes dos de los integrantes del Consejo podían mandarle una carta al presidente en que le pedían convocarlo. Eso se suprimió. O sea, se cambió el nombre. ¿Ah? Y se cambió el nombre también, se llamaba Consucena antes, ahora se llama Consejo de Seguridad Nacional. Antes se llamaba Consejo Superior. Y se cambió la autoconvocatoria, para decirlo de alguna manera. Como para darle una estructura más democrática a una cosa que se había creado en un sistema que no estaba en democracia. Y eso lo aprobamos nosotros y lo aprobé yo era senador de la República, se aprobó y se dejó entonces que el presidente, una de sus atribuciones, era convocar al Consejo. Ahora, como te digo, ha existido una suerte de no voluntad de hacerlo porque sigue teniendo una connotación que pareciera que no facilita el tema. Mi postura que frente claramente a la Araucanía, para hablar de un tema común, que tú ves que hay ahí una cosa que está realmente desbordada. Yo creo que la convocatoria al Consejo de la Seguridad Nacional, el presidente la debió haber hecho, porque ahí tú tienes, en esa, como bien se sabe y quedó estipulado en la Constitución, tienes a los tres poderes del Estado, y en el Congreso tienes al presidente del Senado y de la Cámara de Diputados, el Poder Judicial, tienes al Contralor de la República, tienes a los tres comandantes en jefe y tienes al general director de Carabineros. ¿Qué tienes ahí tú? Ahí tú tienes dos cosas. Un ente político que va a discutir políticamente qué es lo que habría que hacer en la Araucanía y un ente militar que podría decir, si ustedes resuelven esto, nosotros podemos hacer tal cosa. Es decir, tú juntas dos cosas, porque el accionar político va mucho más allá de cuando de repente dicen la solución de la Araucanía es política. ¿Qué quiere decir esa persona cuando la solución de la Araucanía es política? Si el empleo político del Estado, de un Estado de Derecho, considera distintos factores, considera cosas económicas, cosas comunicacionales, cosas culturales, cosas de desarrollo de la etnia, y el Estado de Derecho, por favor. Si para partir conversando sobre todo lo demás y construir una casa, tú tenés que tener un cimiento claro. Y eso es lo que da en una situación como la actual, donde existe un desbande, pero reconocido públicamente, ahí tiene que el gobierno ver la forma de emplear el legítimo empleo de la fuerza. Okay. Legítimo empleo de la fuerza. Ahí me asaltan dos cosas. Primero, sobre el actual Consejo de Seguridad Nacional, hay un tema de que, en términos de número, está un poco desequilibrado la existencia de los cuatro comandantes, que eso viene de lo que significaba en el gobierno de facto. Entonces, y ahí también hay una cosa que ¿por qué en Chile, y usted tiene una dosis de culpa cuando fue senador, no se le dio la importancia que debía a esa nueva autoridad nombrada, digamos, que el Comando Conjunto, digamos, jefe del Estado, el jefe de este Estado Mayor Conjunto, digamos, que está por debajo de los comandantes, que no debería tener un rango mayor o ser un comandante que podría dar a aglutinarlas a todas? Si tú leyeras las actas de la época, tú verías que la posición de este almirante, senador en ese momento, fue permanente diciendo que esa persona, ese cargo, debiera tener 4 estrellas, debiera ser del mismo rango que los otros 3. Y obtuve un rechazo de los dos lados. No creas que de mi sector o de no, estimaron que no, que ese tenía que ser una estrella menos, y una estrella menos en la Fuerza Armada significa mucho. Entonces ahora, quedó a los fines del Consejo de Seguridad Nacional
el jefe del Estado Mayor Conjunto asista al Consejo, pero como secretario, como el hombre que toma nota. Claro, bueno, la mejor demostración fue lo que pasó al principio con el primer nombramiento, digamos, esos resquemores entre ese y el comandante en jefe del ejército, que no lo quiero recordar. Me interesa fundamentalmente pensando en el Consucena, hoy Consejo de Seguridad, que en un Consejo Superior futuro hubiera uno por las Fuerzas Armadas que tuviera un rango mayor, que además tuviera investigaciones, que hasta más tuviera la Fiscalía, que fuera una cuestión que fuera operativa, porque no hay hoy día una cosa operativa a qué hacer mano, y el presidente la que tiene no le gusta, y eso es lo que pasa en la Araucanía. ¿Usted no comparte eso conmigo? Estoy de acuerdo contigo, esto se puede perfeccionar. Tú puedes, por ejemplo, hablaste de la Fiscalía. Nosotros teníamos ahí al presidente de la Corte Suprema, pero ciertamente la Fiscalía en el rol de la Araucanía ha jugado un rol lamentable. O sea, pero podría estar. O sea, si tú me dices ahí, ciertamente que el fiscal nacional podría estar ahí sentado en esa mesa haciendo su aporte. Y eso es algo que se va a discutir seguramente. Fíjate que yo, a raíz de este tema que me estás preguntando, yo esto lo he conversado con mis pares. Es decir, he tenido buenas conversaciones con mis pares y ellos están de acuerdo con el articulado del artículo 100 al 100, creo que son 105, el capítulo 11 que mencionabas tú, que es donde están las precisiones que se le hacen a las Fuerzas Armadas. Y estaban de acuerdo en que eso está bien, eso está bien. Donde no existía acuerdo era precisamente en el Consejo de Seguridad Nacional, y ahí habían ideas que fluctuaban entre que existiera no un mandato, pero una indicación al presidente que bajo ciertas condiciones de emergencia nacional o situaciones especiales, convocar al Consejo, porque te repito, ahí estaba una suerte de equilibrio entre la política en la expresión de las cámaras y del Poder Judicial, y si tú quieres de la Fiscalía y del presidente, porque el gobierno, el jefe de Estado, y estas fuerzas que iban a ser necesarias para resolver alguna situación que la política con mayúscula pudiera necesitar. Ese es mi concepto del Consejo de Seguridad, y por eso, como no lo ha convocado, nunca el presidente ha tenido las espaldas de salir al público y decir: yo he convocado al Consejo de Seguridad Nacional y se ha llegado al acuerdo X, Y o Z, aun cuando una de las personas del Consejo pudiera no estar de acuerdo, como es el caso típico de la presidenta del Senado, que tú la tienes, que ella llega con una postura y se va con la misma. Entonces la convoca a las más altas autoridades del país, hace todo un show, sales para afuera y después ella habla y dice: y esto por ningún motivo. Bueno, pero esos son transitorios, digamos, hay transitorios, ella no va a ser eternamente la presidenta. Hablemos del desarrollo del país, del concepto del país, porque si hoy día, saquemos que sea presidente Piñera, si esto le hubiera pasado a Lagos, si esto le hubiera pasado a Alessandri, es decir, el concepto de hoy día, de lo que está pasando, es muy complejo. Tal es así que en el Mercurio Santiago salieron dos cartas totalmente disímiles, una del general Dunate y otra del almirante Sánchez, en posturas totalmente disímiles. Y también salió una del almirante Cuyuyan, parece que es el hijo o el hermano del más viejo, que me acuerdo de él. Pero, ¿cuál es la visión que tiene usted, nos queda muy poco tiempo, sobre la aplicación de una norma que le permitiera al presidente poner allí a las Fuerzas Armadas junto con Carabineros? Pero si las tiene todas, yo te digo, primero convoca al Consejo de Seguridad, escucha al Consejo, porque es Consejo, escucha al Consejo y en base a lo que ese Consejo le proponga, se acuerde ahí, él va a salir con la voz de la presidencia del Consejo a decir: vamos a hacer A, B o C. Segundo, establezca el estado de excepción constitucional que corresponda a esa decisión del Consejo. Porque si tú quieres emplear, como se está tratando de hacer ahora, con el estado de emergencia,
estado de excepción constitucional, estado de emergencia, y quieres emplear las Fuerzas Armadas de una manera un poquito más efectiva, lo estás haciendo mal. Cuando tú quieres emplear para resolver un problema X, una situación tan compleja como la de la Araucanía, tú tienes que adoptar otro estado de excepción. Entonces, el presidente tiene las herramientas. Eso te quiero decir, por favor, tiene primero la convocatoria al Consejo para tomar una buena decisión y después el empleo de los recursos que tiene para que esa decisión buena se implemente adecuadamente. Pero el Estado de Derecho, amigo querido mío, el Estado de Derecho es fundamental para plantear de ahí para arriba cualquier solución política, cualquier situación cultural, cualquier cuidado con los pueblos originarios. Si tenemos lo que tenemos ahora, con quemas, con incendios, con balazos, con muertos, entran 800 detectives y los sacan a balazos de vuelta, por favor, Rodrigo, y al día siguiente yo pregunto, ¿qué pasó? Pasó nada. Y a la semana siguiente, ¿qué pasó? Pasó nada. Le mataron a un detective, hirieron a varios más, hicieron pedazos los vehículos. ¿Qué pasó, Rodrigo? Entonces, ¿tenemos instrumentos para enfrentar esa situación? Claro que tenemos. ¿Queremos usarlo o nos atrevemos a usarlo? Esa es la pregunta. Ok. Siempre ha sido un gusto conversar con usted. Yo siento de que usted está muy empoderado, no está mandado como un agente topo ahí a la Asamblea Constituyente, digamos, sino que usted está plenamente vigente en su idea y en su manera de ser, así que le deseo el mejor de los éxitos y a ver si después continuamos conversando otras cosas, pero esto del Consejo Superior, que hoy día el actual Consejo de Seguridad Nacional, quizás pudiera ser una de las cosas que podría utilizar el presidente. Un gusto tenerlo aquí, señor Arancibia. Un gusto haber hablado, como siempre, con mi amigo Rodrigo Oliver, un tipo suspicaz, brillante e incisivo. Muchas gracias por tus palabras, don Jorge Arancibia, candidato a constituyente, ex senador, ex comandante en jefe de la Armada de Chile. Que estén ustedes muy bien.